Dios les bendiga, principiantes. Espero se encuentren bien y que el Señor Jesucristo les esté bendiciendo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar con nuestro amado Señor Jesucristo. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos has permitido estar hoy en nuestra dominical virtual. Señor, abre nuestros corazones para poder entender lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que leamos en 2 Crónicas 7:14. Ustedes, principiantes, tienen su Biblia. Cada vez que vengan a la clase, quiero que tengan su Biblia a mano para que podamos leer juntos. Busquen en 2 Crónicas 7:14. Hay una hermosa escritura para ustedes hoy. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué hermosa escritura, qué hermosa carta de amor del Señor Jesucristo para nosotros. Dice que si su pueblo se humilla, recuerden que nosotros somos el pueblo escogido de Dios, y lo invocáramos a Él en su nombre y buscáramos con todo nuestro corazón y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, o sea, que nos arrepintiéramos de las malas cosas que hacemos, entonces Él oirá nuestra oración desde los cielos y perdonará nuestros pecados. ¿Saben? Hoy les voy a contar la historia de un joven que se apartó del camino del Señor, pero hubo un momento en el que invocó su nombre, oró, buscó con sinceridad al Señor y el Señor perdonó sus pecados. Esa historia se encuentra en el libro de Jueces. Se recuerdan que hemos estado tratando el libro de Jueces, esos guerreros de la fe que están ahí. Hoy vamos a hablar de Sansón. Sé que ustedes ya han escuchado hablar de Sansón porque ustedes son guerreros de la fe que conocen mucho de la palabra de Dios. Sansón era un joven fuerte, muy fuerte. El Señor le había dado el don de la fuerza. Pero ¿cómo fue que Sansón llegó a tener el don de la fuerza? Sansón fue un niño deseado por sus padres. Su mamá no podía tener hijos y ellos oraban y clamaban al Señor porque Él les diera un hijo. Un día, su madre estaba en el campo y apareció un ángel y le dijo: ¿sabes? Dios ha escuchado tu oración y te concederá el don de ser madre y te dará un hijo. Y ella quedó asustada y corrió a contarle a su esposo. Y su esposo, que se llamaba Manoa, le dijo: ¿viste ese ángel? Sí. Y me dijo que me iba a dar un hijo. Y luego el ángel volvió a aparecer a los dos y les dio indicaciones cómo debían criar a ese niño. El ángel les dijo que era un niño con propósito, que era un niño que venía con un don especial, que el Señor lo iba a utilizar para su servicio. Les dijo también que ese niño debía de ser educado en los caminos del Señor, que no debían cortarle su cabello porque era un voto nazareno, un voto que lo hacía diferente a los demás. También les dijo que este niño no debía de andar en malas compañías, sino que debería de ser un niño que sirviera al Señor. Y sus padres le prometieron a Dios que así lo iban a hacer. Y nació Sansón. Su madre estaba feliz. Miren qué niño más lindo. Era un niño bonito, gordito y muy sano. El Señor Jesús le cumplió la promesa a su mamá. Y su mamá, desde que lo vio, dijo: gracias Dios por este hijo que me diste. Yo voy a cumplir todo lo que me dijiste. Y su mamá comenzó a crecer a Sansón. ¿Y saben qué?
La mamá aconsejaba a Sansón cuando él iba creciendo y le decía, Sansón, tú eres un niño especial, Dios te mandó con un propósito, Dios te dio dones, tú tienes que cuidarlos, tienes siempre que estar eh, sirviéndole al Señor, obedeciendo su palabra, obedeciendo a tu padre, obedeciéndome a mí, porque Dios tiene propósitos para ti en tu vida. Y Sansón se creció escuchando las palabras y la historia de su madre como Dios había concedido que él naciera. Y creció Sansón. ¿Y saben cuál fue el don que Dios le dio a Sansón? Dios le regaló el don de la fuerza. Sansón era un hombre muy fuerte, capaz de matar un león. Sansón se enfrentó a un león y lo mató. Tenía mucha fuerza. Miren qué hombre más fuerte. Y Dios le dio ese don para poder pelear con los filisteos y siempre poder defender su pueblo, porque los filisteos eran un pueblo pagano, un pueblo mundano, que no creían en el Señor Jesucristo ni en el Dios de Israel, sino que creían en otros dioses paganos. Y Sansón defendía al pueblo y peleaba contra los filisteos. Y utilizaba su fuerza. Y los filisteos siempre salían vencidos de sus batallas y decían, ¿por qué ese Sansón tiene tanta fuerza? ¿Cuál será el secreto de Sansón? Ay, es que Sansón no lo podemos vencer. Y Sansón mataba a muchos hombres. Entonces, los filisteos empezaron a buscar cómo le hacían daño a Sansón. Pero les cuento que Sansón comenzó a llevarse con personas que no eran adecuadas. Sansón comenzó a llevarse con malas amistades, empezó a llevarse con filisteos, o sea, con gente mundana. Y esos amigos mundanos de Sansón no le aconsejaban nada bueno. Y empezaron. Y Sansón, ¿qué creen? Le gustaban las filisteas. Y los filisteos vinieron y le decían a las filisteas que enamoraran a Sansón para poderlo vencer. Y Sansón fue y le dijo a su padre que a él le gustaba una filistea. Y su padre Manoah le dijo, no, Sansón, tú no puedes casarte con una filistea, porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres un niño que nació con un propósito. Dios te dio un don, tú tienes que cuidarlo, Sansón. Pero Sansón desobedeció a su padre y se fue. Y adivinen qué, se encontró una muchacha llamada Dalila y se enamoró de ella. Y Dalila era una muchacha mala, porque como ella no conocía al Dios de Israel, entonces ella no tenía temor de Dios. Y Dalila le decía, Sansón, ¿por qué eres tan fuerte? Cuéntame. Y Sansón le decía, bueno, es que yo tengo una fuerza en mi uña, le decía. Y entonces venía Dalila y le cortaba las uñas. Y lo amarraba para ver si era verdad y lo despertaba después. Y Sansón reventaba las cuerdas y le decía a Dalila, tú me mientes, Sansón, porque no eran tus uñas la fuerza. Y Sansón le empezaba a mentir y a mentir. Hasta que un día vino Sansón y se durmió en las piernas de Dalila. Y le contó su secreto y le dijo, Dalila, como yo te quiero mucho, te voy a contar. Yo nací en un hogar cristiano y Dios me dio el don de la fuerza. Y me dijo que nunca me cortara mi cabello porque era un voto que me hacía diferente a los demás y de ahí viene mi fuerza. Y Dalila dijo, de su pelo. Ay, Sansón, gracias por confiarme tu secreto, yo también te quiero. ¿Y ustedes creen que Dalila estaba diciendo la verdad? No estaba diciendo la verdad. ¿Cuántas veces ustedes se olvidan de los consejos de su padre como Sansón se olvidó del consejo de su padre? Que le dijo que no anduviera con filisteos. Entonces, él se olvidó de los consejos de su madre, de su padre, y muchas veces ustedes se olvidan de los consejos de su padre y andan con amigos por ahí portándose mal. O su papá les da una orden y, ay, no la hagamos.
No debemos olvidarnos de los consejos de nuestra madre ni de nuestro padre, porque podemos tener problemas después. Sansón tuvo problemas por haberse olvidado del consejo de su madre y de su padre. ¿Y qué creen? Vino Dalila cuando él estaba dormido y le cortó su pelo, se lo cortó y se lo cortó y lo amarró. Y cuando vinieron los filisteos, le dijo: Sansón, Sansón, los filisteos. Y Sansón se levantó y ¿qué creen? Ya no tenía fuerzas. Sansón se le habían ido las fuerzas porque él había contado su secreto. Él había olvidado los consejos de su padre y había olvidado el camino del Señor. Vinieron los filisteos y lo amarraron, lo encadenaron a Sansón y él trabajaba para ellos encadenado. Esas ataduras que Sansón tenía eran ataduras de la desobediencia, porque él había desobedecido a todos sus principios. Sansón empezó a confiar en su propia fuerza y olvidó al Señor de Israel, al Dios de Israel que le había dado toda la fuerza y desobedeció. Y le sacaron los ojos. Los filisteos le sacaron los ojos a Sansón y lo dejaron ciego. Y Dalila se burlaba de él. Y Sansón solo lloraba y decía: ¿a qué horas me pasó todo esto? Pero él había pasado por haberse llevado con compañías no correctas, por haberse olvidado de la palabra de Dios y haber confiado en su propia fuerza y no recordar que la fuerza se la daba el Dios de Israel. Y cuando le sacaron los ojos, él clamó y dijo: ¿qué he hecho, Señor?, dijo Sansón, pero ya estaba preocupado. Y un día dijeron los filisteos: vamos a hacer una gran fiesta para reírnos de Sansón. ese que decía que tenía una fuerza que nadie la podía vencer, ya lo hemos vencido, hasta le sacamos los ojos. Y llevaron a Sansón a un gran estadio para burlarse, que estaba lleno de gente. Y ahí venía Sansón ciego y lo guiaba un niño. Y Sansón le dijo a ese niño: se están burlando de mí. Sí, Sansón, se burlan de ti, le dice. Colócame, le dice, donde estén las columnas, le dice, de este estadio, porque van a volver a ver no mi fuerza, sino el poder de Dios. Y Sansón clamó a Dios y le dijo: Señor, perdóname por todo lo malo que hice. Perdóname, Señor, porque sé que lo que me está pasando es porque yo actué mal. Me alejé de los consejos de mis padres, me alejé de ti, Señor, dejé de escuchar tus enseñanzas, olvidé todos los principios y los mandamientos que me enseñaron mis padres y por eso estoy aquí. Pero yo, Señor, te pido perdón por todas las cosas que hice. Y ahora, Señor, permíteme demostrarle a estas personas que no es mi fuerza, que no era Sansón, sino que era el Dios de Israel que me daba esa fuerza y que me permitía ganar las batallas. Y Sansón se agarró de las dos columnas y las empujó con mucha fuerza y dijo: Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, voy a vencerlos hoy. Y la gente: pero no, ya le cortamos el pelo, no tiene fuerza. Y empezó a gritar. Y Sansón derrumbó aquel lugar y murieron todos. Pero murió Sansón también. Pero el Señor escuchó su oración y lo perdonó. Pero Sansón murió. Pagó por el error y por los pecados que él cometió. ¿Qué cosas creen ustedes que olvidó Sansón? Que ustedes, principiantes, no deben olvidar. Sansón olvidó que su fuerza venía de Dios, que era Dios el que lo mantenía vivo, que era Dios el que lo mantenía con salud y que era Dios el que le daba las fuerzas para luchar cada día. Ustedes no deben de olvidar, principiantes, que es Dios que nos da todas las cosas que tenemos y que tenemos que ser agradecidos. También Sansón olvidó los consejos de sus padres.
Ustedes no vayan a olvidar los consejos de mamá. Si mamá dice, no te lleves con ese niño no es una buena compañía, hija, pórtate bien, vístete como una niña decente, mi amor, haz bien la tarea, porque los hijos de Dios hacemos las cosas lo mejor posible. Pero Sansón se olvidó de esos consejos. ¿Qué otro consejo, de qué otra cosa se olvidó Sansón? Que él era un niño con propósito. Se olvidó de que Dios lo había mandado desde el cielo con un propósito y era vencer a los filisteos. No lo mandó para que se revolviera con ellos, sino para que luchara contra ellos. Se olvidó de que su mamá le contó que lo había pedido y que Dios se lo había regalado desde el cielo. Cada uno de ustedes es un regalo del cielo para sus padres. No olviden que Dios los mandó a esta familia, a esos padres cristianos, para que ustedes pudieran ser niños cristianos y ser guerreros de la fe de esta hora que estamos viviendo. Muchas veces nosotros estamos en compañías que no son correctas y esas compañías nos enseñan a pelear, a querer lo ajeno, a tomar las cosas que no son de nosotros. Pero nosotros no debemos de olvidar, ¿verdad?, que esas cosas son incorrectas y no le agradan ni a nuestros padres ni a Dios. Que esas cosas no nos van a hacer mejores personas, mejores cristianos. Y que cada cosa que cometamos nosotros vamos a pagar las consecuencias. Nosotros vamos a tener que pagar un precio por habernos portado mal. Y después viene nuestro papá y nos regaña y mamá nos regaña y los ponemos tristes y nosotros nos ponemos tristes. Pero tenemos que reconocer que hemos cometido un error y que por eso papá nos está regañando. Y que también Dios está triste porque nosotros nos hemos alejado de nuestros principios. Entonces tenemos que venir humillados como vino Sansón y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Y cuando le hemos pedido perdón a Dios, después le pedimos perdón a mamá, a papá y le decimos no lo vuelvo a hacer. Pero no lo vamos a volver a hacer. ¿Por qué? Porque mamá ya nos perdonó, papá también y Dios también. Y así podemos cumplir ese mandamiento donde Dios nos hizo especiales y diferentes a cada uno. Que cada uno tenemos un propósito que cumplir en esta tierra. Y el propósito más grande por el que Dios nos trajo a esta tierra es para servirle, para alabarle, para adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y para qué? Por sobre todas las cosas, vivamos el gozo de nuestra salvación, porque Cristo nos amó en la cruz del Calvario, para que tuviéramos esa sonrisa y esa felicidad, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y como Sansón, que reconozcamos cuando nos hemos equivocado y que sobre todas las cosas sepamos que cuando hacemos algo malo, vamos a tener que pagar el precio de esa actitud mala. Muchas veces pagamos el precio con tristezas, muchas veces pagamos el precio porque no caminamos con gozo, no somos vencedores y cualquier cosa nos vence y cualquier cosa nos hace sentirnos tristes. Pero si nosotros caminamos siempre meditando en la palabra de Dios, recordando los consejos de papá, vamos a ser niños victoriosos. Que el Señor Jesucristo les bendiga, niños con propósito y niños que nacieron con dones especiales para alabar al Señor Jesucristo, para honra y gloria de su nombre. Dios les bendiga, mis hermosos principiantes. Nos vemos la otra semana.